cómo unos pocos estudios experimentales, combinados con estudios muy en detalle de elementos finitos, ya modelos muy, muy detallados, puede llevarnos a formular nuevas reglas de diseño. No sé si respondió a su pregunta. Sí, pero usted no estudió. En este modelo no existe fatiga. No existe fatiga porque no había lo que yo consideraba un detalle que fuera sensitivo a la fatiga. El índice ese de daño que yo estaba hablando es el tipo de índice que nos llevaría, después de otro tipo de investigación como el que se hizo para las riostras, a decir, para este tipo de conexión, después de tantos ciclos vamos a tener un problema. Pero digamos, yo creo que yo escogí este tipo de conexión porque la placa tope no tiene ese problema prácticamente. Los ternos no tienen ese problema, el concreto no tiene ese problema, digamos. Pero tiene mucha razón de que hay ciertos tipos de fallas que no habíamos considerado acá. Roberto, antes que nada, una felicitación por una plática tan provocadora. Realmente me gustó bastante muchos aspectos, pero me voy a concentrar en uno que estás poniendo y que tiene que ver con tus conclusiones, de que los ingenieros se tienen que mover hacia lo que es conceptualmente aplicarlo del diseño por desempeño. Y bueno, yo también poniéndome del otro lado es, salvo tu plática, que es la primera en la que veo que alguien se preocupa por andar estudiando cómo tiene que ser el detallado, por ejemplo, los elementos de concreto, cómo tienen que ser los, de qué tamaño tienen que ser los traslapes, de ganchos y todo eso, para llegar a los objetivos de la famosa matriz de desempeño desde el punto de vista de daño, porque todo lo demás, pues, dime si estoy perdido, porque casi todo el mundo está todavía casado con el estado último de colapso, y desempeño es darle la vuelta, muchos ingenieros lo vemos así, algunos, darle la vuelta a lo que ya sabemos, pero hacerlo del otro lado a partir de desplazamientos para llegar al mismo nivel de daño, al mismo nivel de ductilidad, grande, etcétera, etcétera, y con eso tengo las grandes reducciones y los grandes ahorros, pero darles indicios, sobre todo no en tecnologías modernas, pero lo que son sistemas tradicionales, concreto, marcos de acero, contravientos, es lo que yo veo que la gente está haciendo. Y la pregunta sería, ¿tú ves que ya empieza a haber un movimiento para empezarse a enfocar a los otros estados, para de veras hacer el desempeño, todos los sistemas estructurales, o todavía estamos un poquito lejos? Bueno, yo creo que con mucho cuidado, es que, digamos, si yo tomo un trabajo experimental, eso hecho hace 10 o 15 años, en una columna de concreto, me es muy difícil encontrar dónde ocurrió el primer agrietamiento, dónde ocurrió la afluencia, exacto, eso es imposible, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, vamos a tener que repetir muchos de esos experimentos para poder llegar a saber esas cosas, ¿no? Lo que yo diría en los Estados Unidos, por ejemplo, mostrando esta diapositiva acá, este es el edificio más alto en San Francisco, se llama Rincon Hill, es hecho por Magnuson Konecki de Seattle, que es una de las compañías más innovadoras en los Estados Unidos. Ustedes ven aquí un contraventeo desadherido, ¿cómo llaman ustedes? Un BRB, ¿no? Conectado a una columna que es prácticamente una columna que comienza siendo de acero y después es hecha prácticamente de concreto, ¿no? Y para darles una idea, cuando esto está terminado, esa es la altura del piso, ¿no? Es una conexión enorme, ¿no? Como un ingeniero tuvo el atrevimiento de tomar el riesgo de hacer esto, ¿no? Esto es porque digamos, en los Estados Unidos ahora existe la posibilidad de hacer diseño por desempeño, ¿no? Y las ciudades de San Francisco y Los Ángeles tienen ya una normativa de qué es lo que se tiene que hacer para edificios altos, no para edificios bajos. Yo creo que
Asociaciones como ACI están trabajando mucho en eso, ¿no? Pero yo diría que es mayormente cualitativo, ¿no? El trabajo que yo mostré en nudos en concreto ya es muy viejo, eso tiene casi 20 años, ¿no? Y eso se sabía. Lo que yo no creo que la gente haya entendido, porque, digamos, el comentario del ACI no lo dice. El comentario del ACI no dice que con esos valores va a haber mucho daño y mucha pérdida de rigidez, ¿no? Y que si ustedes quieren mejor comportamiento, aquí otro set de números, y si ustedes verdaderamente quieren un edificio muy bueno, esto es lo que quieren. Porque lo que tenemos que hacer, desafortunadamente nosotros como ingenieros, generalmente no hablamos directamente con el cliente, hablamos con el arquitecto en los Estados Unidos. Y entonces es muy difícil que el cliente entienda que tal vez pagando un 2% más del costo total de la estructura, el cliente va a recibir un producto que es muchísimo mejor. En los Estados Unidos tenemos el problema enorme que sobre todo para edificios de 5 pisos o menos, que son alrededor del 95% de los edificios que construimos. Esos edificios se construyen y se venden y pasan de 3 o 4 propietarios en 2 o 3 años. Y entonces ninguno de los dueños tiene ningún interés en que el edificio se comporte bien. Y entonces, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, pero yo creo que tenemos que educar primero a los arquitectos. Y no sé si en México la situación es parecida. Pero tenemos que enseñar a los arquitectos y después a los dueños que el costo del diseño sísmico es muy bajo. Mejorar el comportamiento de los edificios es muy bajo. Y sobre todo que el control de calidad y los detalles son necesarios. Esa es la fase clave. Me recuerdo otra, tenemos que enseñarlos los ingenieros que la ingeniería buena no es la más barata, ¿no? Sino la que se comporta mejor. Que por lo menos aquí en México los profesores están, la mayoría, empeñados en decir que tienen que optimar las secciones y tienen que salir los más baratos, los armados más baratos, las secciones más chiquitas, y eso no es hacer buena ingeniería estructural desde el punto de vista. Es acerca de los nudos de columnas y vigas en concreto. Ya es algo que se ha estudiado desde hace mucho, muy antiguo, etcétera. Pero bueno, aquí lo que está pasando es de que ya hay normatividad acerca de la revisión de esos nudos. Y refiriéndome a la parte de revisión por cortante, existe una serie de fórmulas ya integradas en el reglamento a usar, con base a las dimensiones de la columna, de la viga, cuántas vigas llegan, etcétera. Pero resulta que en los despachos de diseño no se sigue esa reglamentación porque los arquitectos piden dimensiones pequeñas, comentaba aquí el profesor. Entonces se ríen cuando les decimos, cuando tratamos de seguir esa reglamentación, porque en esas hay fórmulas donde nada más se contempla el concreto para cortante. Entonces se ríen los arquitectos de las dimensiones que pide el reglamento. ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿No podría llegarse a un punto intermedio donde se investigara de qué manera pudiera ser un poco más chica, aunque, o sea, haciendo uso de un detallado diferente o algo así, pero que sea viable? Porque si no, lo que pasa es que no se sigue esa reglamentación y nos vamos muy por el lado de la inseguridad. No creo tener una solución. Yo creo que la única solución que te podría dar es que resucitaran el profesor Park y el profesor Polite de Nueva Zelanda y fueran los que gobernaran las normativas de diseño en México. Para darte una idea, cuando yo comencé a hablar de el rango de anclaje, eso sucedió porque en los tiempos, como decimos, de las bárbaras naciones, hace 30 años, las normativas americanas